tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta casa, que es la casa de todos los mexicanos. Señora Justine Toddy, directora regional para América Latina de The Economist Intelligence Unit. Doctor Roberto Salinas León, presidente del México Business Forum. Maestro Guillermo Romo, copresidente del America's Business Council. Licenciado Alberto Vilar, presidente y director de MedLife. Integrantes del Presidium, señoras y señores. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, a inversionistas, a analistas, a participantes de México y de otras partes del mundo que están interesados en nuestro querido país y que además saben del gran potencial de crecimiento que tiene México. Les agradezco su presencia y felicito a The Economist por la organización de este importante foro. Además, en un momento, a mi juicio, muy oportuno, un momento de transición, como lo refleja el título que han escogido para esta ocasión. Desde luego quisiera aprovechar mi intervención para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación que ha vivido México y en particular su economía y las perspectivas que tenemos hacia futuro. Si algo me queda claro, amigas y amigos, es que como ya lo dijo el doctor Salinas León, los momentos de crisis son momentos también que abren oportunidades de cambio importantes y que nosotros las vamos a aprovechar. Sé que es un momento clave para que México redefina su futuro y pueda tomar las decisiones que deba de tomar para retomar cuanto antes la senda del crecimiento. La meta fundamental que nos hemos trazado en este gobierno, amigas y amigos, es transformar a México. Y si hablamos del reto económico, es transformar su economía en una que sea competitiva y generadora de empleo. Ese es el objetivo que está trazado, yo diría, desde el proyecto de campaña, desde la campaña presidencial, la propuesta a la ciudadanía, está en la visión México 2030 de largo plazo, y está también en el Plan Nacional de Desarrollo. Y con ese propósito de tener una economía competitiva y generadora de empleo, comenzamos la administración proponiendo y realizando además reformas estructurales, unas más amplias que otras si se quiere, pero al final de cuentas reformas muy útiles al país que no se habían hecho, incluso ni siquiera algunas de ellas se habían intentado en más de una década o en décadas incluso en la nación. Me refiero, por ejemplo, a la reforma al sistema de pensiones que comenté en alguna ocasión anterior con ustedes y que permitió pasar del sistema solidario de Pay As You Go de las pensiones de los servidores públicos, más de 2,5 millones de ellos, al sistema de cuentas individuales, lo cual implica un ahorro a las finanzas públicas del país de más de 30 puntos del Producto Interno Bruto a valor presente neto. Se dice muy fácil, pero no son muchas las naciones que lo han podido realizar. Una reforma fiscal que permitió aumentar los ingresos no petroleros de las finanzas públicas federales y que pienso que, por lo que comentaré más adelante, si no hubiésemos tenido esta reforma, difícilmente hubiéramos podido sortear la tormenta perfecta, como ya se dijo aquí, fue la situación económica que enfrentamos a fines del año pasado y todavía en este. Una reforma energética que permite por primera vez la participación de inversionistas especializados en conjunción con Pemex a través de contratos mucho más flexibles que nos van a permitir dinamizar el sector petrolero, tanto en la parte aguas arriba, como se denomina, a la parte de exploración y producción de petróleo, como algunos sectores de la industria vinculada al petróleo y al gas. Y como he dicho, son reformas con un enorme grado de dificultad política que finalmente se pudieron realizar en la primera parte de esta administración. Hay otras más que tienen que ver con la ampliación de garantías de los ciudadanos, como son las reformas en materia de transparencia, o las reformas que tienen que ver con la homogenización de una contabilidad pública en el país, no solo a nivel federal, sino a nivel local, que estoy seguro rendirá sus frutos. Estos cambios, amigas y amigos, nos han permitido avanzar,
Pero también es cierto que desde la segunda mitad del año pasado, y como todos sabemos, México comenzó a sufrir los efectos de la crisis económica internacional. Yo hago la memoria de lo que ocurría justo en estos días el año pasado, a principios de octubre, cuando estaba por ser aprobado el paquete fiscal para el año 2009. No recuerdo con exactitud las cifras, pero en el pronóstico de la gran mayoría de analistas económicos y del gobierno mismo, todavía se esperaba un crecimiento económico para el 2009 de nuestra economía de más del 2%, algunos arriba del 3%. Ustedes conocen lo que pasó después. Al cierre del primer semestre de este año 2010 ya teníamos una caída a tasa anual de casi el 10% del Producto Interno Bruto, algo inédito, insólito en nuestro país y creo que en muchos países del mundo. México resultó ampliamente afectado por la crisis económica internacional. ¿Por qué razón? No solo por las mismas razones que resultaron afectados la gran mayoría de países en el mundo, sino porque resulta que estamos extremadamente cerca del epicentro. Somos la primera playa a la que arribó el tsunami económico que implicó la quiebra financiera de Estados Unidos. Dependemos enormemente de esa economía por razones geográficas y comerciales e históricas y culturales, por el NAFTA, en fin. Exportamos más del 80% de nuestros productos a Estados Unidos e importamos igualmente una cifra similar. La inversión extranjera directa tradicionalmente, por cierto, salvo los dos últimos años, mayoritariamente había sido de Estados Unidos, en fin. La segunda razón por la que fue especialmente severa la crisis con México fue que además esta crisis, al pasar del sector financiero al sector productivo, en el sector donde más gravemente afectó la economía del mundo fue en el sector de manufacturas. Y en comparación con otras economías en desarrollo, en América Latina por lo menos, la economía mexicana es altamente intensiva en manufacturas, especialmente en automotrices, y podrán ustedes imaginar la repercusión de una caída del 50% de nuestras exportaciones de vehículos a Estados Unidos en el primer semestre del año, incidió poderosamente en estas variables. Otra razón misma, una economía abierta como la mexicana, fuertemente vinculada al comercio, que precisamente la disminución de los volúmenes de comercio mundial, ustedes saben, la contracción económica global de esta crisis, la mayor en décadas en el mundo, provocó una contracción sin precedente en el comercio internacional. Aproximadamente 12% del comercio internacional, una economía fuertemente comercial como la mexicana, una tercera vertiente es esta, la comercial, lo resintió, por supuesto, en nuestras cifras económicas. Ya lo he comentado, durante el primer semestre del año nuestro Producto Interno Bruto cayó más del 9% anual, casi 10%, reflejando la situación que se vivía a nivel internacional y un factor adicional que impactó en nuestro país, por si fuera poco, que fue el brote sorpresivo en el mundo y desde luego en México del virus de influenza H1N1 en los meses de abril y mayo. Además, otro factor que habría que agregar a esta tormenta perfecta es una caída también sin precedentes en la producción petrolera de México, el agotamiento del yacimiento de Cantarell, que es el yacimiento más importante del país, era el yacimiento más importante del país, y que durante varios años produjo el 62% del petróleo mexicano, comenzó a declinar y está declinando rápidamente. Entre 2008 y 2009, México dejó de producir 215,000 barriles diarios de petróleo, lo cual implicó un golpe en las finanzas públicas incluso más severo que la baja en la recaudación derivada de la crisis económica. En fin, amigas y amigos, sabíamos, ustedes y nosotros, pues que es imposible o era imposible evitar la crisis financiera internacional. Vaya, ni la Reserva Federal ni el Tesoro de Estados Unidos pudo, y eso que fabrican ellos los dólares incluso, ¿no? Sabíamos que era imposible contener las consecuencias de una cadena de factores que seguramente ustedes han analizado o analizarán en esta ocasión. Pero también sabíamos que teníamos que actuar para proteger el impacto en nuestra economía de esa crisis internacional en las variables más importantes para la población:
variables que tienen que ver, por ejemplo, con el empleo y variables que tienen que ver con el ingreso disponible de las familias, fundamentalmente con su poder adquisitivo. Y así se hizo. Por ejemplo, la crisis de 1995, una crisis distinta porque se debió más a factores internos en esa ocasión, la economía cayó menos. De hecho, solo hubo un trimestre, el primero o el segundo de 95, donde cayó arriba del 9%. En esta ocasión caímos 9 el primer trimestre y 10 en el segundo. Y fue una crisis además menos prolongada porque en la medida en que seguía funcionando y con un crecimiento muy dinámico la economía de Estados Unidos entonces, tasas de 4 o 5%, que fue esa época dorada, casi una década, la última del siglo pasado en Estados Unidos, donde creció constantemente la economía norteamericana. Eso permitió una muy rápida recuperación, sobre todo por el sector externo de la economía mexicana. Insisto, aunque aquella crisis fue menos severa que esta, sin embargo, logramos evitar que el impacto en el empleo fuera de las dimensiones que se registró en el 95 y el impacto en los ingresos de la gente. Por ejemplo, en 95 se perdió más del 10% del empleo formal registrado en el Seguro Social. Es decir, 1 de cada 10 trabajadores registrados perdieron su trabajo. Ahora, a pesar de que la crisis ha sido mayor en términos macroeconómicos, la variación neta en el empleo entre enero y septiembre, por ejemplo, es de 1.1%, es decir, casi 1 de cada 100 personas que hayan perdido en términos netos su trabajo, lo cual implica una diferencia relevante respecto del 95. El ingreso disponible, por ejemplo, el poder adquisitivo de las empresas y de las familias. En 95, la inflación alcanzó cifras por lo menos 10 veces mayores a las que ahora tenemos. Se erosionó hasta en 40% el poder adquisitivo de las familias, el poder adquisitivo de los salarios reales. Las empresas y las familias, a través de sus deudas hipotecarias, tuvieron que quebrar. Fue una verdadera crisis, no solo económica, sino social. En la crisis actual, insisto, siendo más severa en su dimensión, se pudo evitar una variación del poder adquisitivo que hacia el mes de agosto era menor al 1% en términos reales, en términos de poder adquisitivo salarial, por ejemplo, o en términos de inflación, que las cifras la ubican en términos del 5%, aún ya habiendo repercutido todo el cambio derivado del impacto del tipo de cambio. Ante esta crisis, amigas y amigos, lo que buscamos hacer por parte del gobierno federal fue actuar de manera oportuna, fue actuar de manera decidida a través de políticas anticíclicas, como fue el fortalecimiento del gasto público. Por ejemplo, en infraestructura. Para el segundo trimestre del año, el gobierno federal había gastado 80% más en infraestructura, en términos reales, que lo que habíamos gastado el primer semestre del año anterior, que de suyo había sido ya un año récord en gasto en infraestructura. Reforzamos también políticas de desarrollo social, por ejemplo, y desde luego políticas enfocadas a la protección de empleo. Por ejemplo, algunos pensarán que fue muy keynesiano eso, pero como el programa de empleo temporal, buscando ocupación para gente de bajos ingresos en la limpieza de caminos rurales y carreteras, en la prevención y combate a incendios forestales, en la limpieza de zonas arqueológicas del país, generamos 500,000 de empleos entre enero y junio que permitieron aminorar el impacto a personas de muy bajo ingreso y también empleos de carácter temporal. Por otra parte, a través del programa de preservación del empleo, que era un programa que buscaba que en las empresas orientadas al sector exportador, fundamentalmente automotriz, electrónica y otras, buscábamos un acuerdo para que la empresa pagara la tercera parte del salario, el trabajador aceptara reducir la tercera parte del salario y el gobierno federal pagaría hasta la tercera parte del salario de ese trabajador, a fin de que no fuesen despedidos las empresas que vieran vulneradas sus ingresos por ventas al sector exportador. Y así logramos preservar 470,000 empleos que fueron los que se registraron en el programa de paros técnicos. Y finalmente, como ya dijo el secretario Ruiz,
a través del programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas, colocamos recursos públicos como colaterales en la banca privada y en la banca de desarrollo, de manera tal que en un año logramos colocar crédito para casi 100,000 pequeñas y medianas empresas que tienen en promedio 4 o 5 trabajadores, con lo cual logramos el resultado que ya les he comentado. A pesar de que era una crisis que pudo haber sido devastadora en términos del empleo, fue una crisis que logró preservar a casi una décima parte de lo que había impactado la crisis económica de 1995, las fuentes de trabajo. Hoy, afortunadamente, podemos señalar que la actividad productiva comienza a estabilizarse en el país y qué bueno. Hay algunos datos recientes que ustedes conocen, pero vale la pena repasar. Primero, el último dato que se tiene de un indicador adelantado de actividad económica, el IGAE, ya muestra un crecimiento a tasas mensuales de 2.45 en el mes de julio. Si se pudiera anualizar esa tasa, no es esperable que se mantenga todo el año, pero si se anualizara, la verdad sería un crecimiento muy esperanzador. Lo mismo la actividad industrial, también al dato de julio, registró un crecimiento mensual de 2.8%. Y vale la pena destacar que la actividad manufacturera, que había sido tan castigada por la crisis, creció 4,5% también en julio. Otro índice, el índice del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, mide los pedidos del sector manufacturero en el país y al igual que lo que se hace en Estados Unidos, cuando el índice de pedidos está arriba de 50 puntos, se entiende que hay una actividad económica positiva. Cuando el índice de pedidos manufactureros está abajo de 50, es un periodo recesivo. Llegó un mes del año en que el índice estuvo bordando por ahí los 28 puntos de este indicador, pero hoy afortunadamente en el mes de septiembre pasado el indicador se ubicó por primera vez en 12 meses arriba de 50 puntos, lo cual indica una tendencia claramente de recuperación en las manufacturas en el país, considerando además el hecho de el impacto que tienen pues, los acervos, los inventarios de las propias empresas, que también se fue desahogando en estos meses. Empleos, concretamente. Yo hoy les quiero compartir, por ser invitados de honor aquí en Los Pinos, una buena noticia que es primicia además. En el mes de septiembre pasado, sí medimos los empleos netos del Seguro Social, es decir, el número de plazas que se ganan o que se pierden a nivel nacional. Tan solo en el mes de septiembre en México se crearon 61,000 nuevos empleos formales, la mayoría de ellos empleos permanentes. Y con ello llevamos ya 4 meses seguidos que estamos teniendo tasas de crecimiento de empleo positivas en el país. Es decir, de junio a septiembre se han generado en el país 126,000 nuevos puestos de trabajo registrados en el Seguro Social, pagada su cuota ante esta institución. Huelga decir que es el crecimiento más alto, el de septiembre, desde abril de 2008. Estos son, pues, amigas y amigos, indicadores positivos, algunos de ellos incipientes, pero a final de cuentas alentadores. Pero la verdad es que sabemos que no estamos exentos de pruebas y de retos. A mí me queda claro que el efecto inercial de la economía mexicana, es decir, la mera recuperación del ritmo de actividad económica que había previo a la crisis, no será suficiente para verdaderamente alcanzar las metas que nos hemos propuesto de crecimiento y de desarrollo humano. Sobre todo, un aspecto que a mí me preocupa, que es que en esta terrible combinación de crisis alimentaria primero, es decir, un aumento también sin precedentes en los precios de los commodities en 2008, 2007, los precios de los alimentos, entre otros, seguida de una crisis económica, la peor que ha vivido pues todos los que estamos aquí presentes. Esa combinación implicó una pérdida neta en el poder adquisitivo de la gente más pobre en el país. Y si queremos recuperar siquiera los niveles que tenía la economía y el estado, el nivel de bienestar, necesitamos cambiar las cosas porque las circunstancias también han cambiado.
Hoy México enfrenta enormes desafíos que obligan a todos, no solo al gobierno, a acelerar el paso, a cambiar de ritmo y, como dije el 2 de septiembre, a cambiar y cambiar a fondo en diversos sectores y áreas de la vida nacional. En el caso de la economía y en el caso de los retos de corto plazo del gobierno, tenemos por lo menos dos desafíos muy importantes. El primero es las finanzas públicas, porque es obligado fortalecer las finanzas públicas. Si ha habido algún activo que ha tenido la economía mexicana en los últimos años, es finalmente un activo de responsabilidad macroeconómica que nos permitió, por cierto, que en el peor momento de la crisis pusiéramos en práctica políticas anticíclicas. Por primera vez en las últimas 3 o 4 crisis que ha vivido el país, el gobierno buscó preservar el empleo, como les he descrito, y buscó acelerar su gasto, particularmente en infraestructura. Eso fue gracias a que hubo solidez macroeconómica. Pero este año 2009 hemos tenido dos impactos verdaderamente fuertes. Por ejemplo, el impacto fiscal, la caída en la recaudación derivada de la crisis misma fue mayor a la pérdida de la recaudación de la crisis de 95, 170,000 millones de pesos. Pero eso no es todo ni lo más grave. La caída de los ingresos derivados del petróleo por el efecto combinado de la caída en la producción más la caída en precios de este año implicó que las finanzas públicas dejaran de recibir más de 300,000 millones de pesos con respecto al año anterior. Pudimos cubrirlo en parte por las coberturas que adquirimos en los mercados financieros internacionales, y ahí se demuestra que no todos los derivados fueron malos, por lo menos no para todo el mundo. Quién sabe cómo le fue a los que nos vendieron los derivados, pero bueno. Y eso nos permitió sortear este año y la política anticíclica. Y por otra parte, los fondos de estabilización, que también prudentemente fueron construidos por el gobierno en estos años, nos permitieron utilizarlos ahora para enfrentar el impacto más severo de la crisis económica. Pero ahora el reto es precisamente fortalecer las finanzas públicas. Y el segundo, es indispensable realizar una serie de reformas estructurales que nos permitan incrementar la competitividad, acelerar el crecimiento y alcanzar mayores niveles de desarrollo. Respecto al primer punto, ya lo he comentado, simplemente quiero reiterar ante ustedes que el golpe en las finanzas públicas ha sido el mayor que haya registrado cualquier gobierno, por lo menos en las últimas 3 décadas. Como ya he dicho antes, en la crisis de 95, que es la más comparable, la caída en recaudación fue menor en aquel año. Pero si se observa, en 95 no hubo una caída de la producción petrolera. Al contrario, se mantuvo la producción petrolera y con ventas externas crecientes por la bonanza económica que se registraba en la economía de Estados Unidos fundamentalmente. Hoy, México tiene una brecha fiscal que cerrar de más de 2%, casi 3% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué tenemos que hacer para cerrar esa brecha? Pues no hay que inventar soluciones, la verdad es que no hay mucho que explorar, solo hay 3 maneras visibles de hacerle frente a esos huecos fiscales. Uno es reducir gasto, otro es aumentar ingresos públicos y otro tercero es aumentar el déficit. ¿Y qué estamos haciendo y qué estamos proponiendo en el paquete fiscal? Estamos exactamente proponiendo una combinación de las 3 medidas. Estamos reduciendo y drásticamente el gasto público, estamos proponiendo un aumento de la recaudación no petrolera nacional y estamos también proponiendo un aumento del déficit en los siguientes términos. En primer lugar, en la reducción del gasto del gobierno federal, buscamos una drástica contención del gasto administrativo del gobierno. Ya este año, 2009, ya hemos reducido en 85,000 millones de pesos el gasto, fundamentalmente gasto corriente del gobierno federal, y proponemos una reducción adicional de 80,000 para el próximo año. Estamos proponiendo, por ejemplo, algo que no se había hecho en el país, la desaparición de 3 secretarías de Estado, algo inédito. Siempre ocurre además que no deja de ser paradójico que muchos de quienes exigen que el gobierno tome estas medidas, posteriormente son quienes dicen no,
mejor tal secretaría, mejor hay que cuidarla porque eso es muy importante para nuestro sector, etcétera, etcétera. Bueno, pues son parte de las discusiones que hay que ventilar y hay que tomar en el ámbito público, pero es una decisión del gobierno y es fundamentalmente una señal del esfuerzo que hacemos, además de una reducción en los distintos niveles administrativos que está estimado para los altos niveles de gobierno, para los medios, para las dependencias, para las representaciones de México en el exterior, etcétera, etcétera. Combinada con otras medidas de contención que quizás se valoran poco, pero pesan. Por ejemplo, el salario de los funcionarios del gobierno federal, altos funcionarios desde directores o jefes de unidad y directores generales hasta el propio presidente. El salario no solo no se ha aumentado en varios años, sino que al principio de la administración redujimos en un 10% el salario de estos funcionarios. Y eso implica que el salario de los altos mandos de la administración pública han tenido una pérdida real, en términos reales de casi el 40% respecto de lo que tenían en el año 2005. En segundo lugar, estamos proponiendo cambios importantes en materia fiscal que nos permitirán aumentar no solo los ingresos no petroleros del gobierno, sino también elevar el gasto para el combate a la pobreza y los servicios de salud, algo que me voy a referir más adelante. Pero quiero ser muy enfático en este punto. No se trata solo de resolver el problema de finanzas públicas, sino aún con la severa restricción de finanzas públicas, a fin de evitar que se aumente el número de mexicanos en pobreza extrema de manera irreversible, por lo menos en muchos años. También necesitamos aumentar y drásticamente los programas orientados a proteger a esos 33 millones de mexicanos que están abajo de la línea de pobreza. Y eso es precisamente lo que motiva un paquete fiscal, difícil sí, desde luego, pero que es el adecuado precisamente para poder resolver las finanzas públicas y al mismo tiempo tener un compromiso mayor del gobierno en favor del combate a la pobreza. Y en tercer lugar, vamos a recurrir a un déficit de medio punto del PIB, en el entendido de que la ley ahora prescribe que no se puede recurrir a déficit, pero proponemos cambiar la ley para que haya un déficit no haya un déficit estructural, es decir, haya una ley que prevea el equilibrio de finanzas públicas en el mediano plazo, lo que se llama el equilibrio estructural. Cuando hay una situación como la que hemos vivido, de recesión severa, que es pensable, es tolerable que haya un déficit para las finanzas públicas, compensado en épocas de auge con superávit, de manera tal que se alcance en la tendencia de largo plazo un equilibrio estructural. ¿Qué es lo que estamos haciendo concretamente en materia de combate a la pobreza? Primero, un programa que ya ha demostrado su validez, un programa que ha demostrado su eficacia, como es el programa de oportunidades. Muchos de ustedes lo conocen, pero es importante decir de qué se trata. A la gente que no tiene ingresos suficientes, digamos que tiene $1 o $2 al día de ingreso, el gobierno federal está dando un pago en efectivo que ahora es en promedio de 650 pesos al mes y queremos elevarlo a 900 pesos al mes, a condición de que lleve a sus hijos a la escuela y al médico, que es la manera también fundamental de salir de la pobreza. Y además le damos una beca por cada hijo que tenga en la escuela, de manera tal que el pago va desde 500 pesos hasta 2,500 pesos más o menos, dependiendo de la familia. ¿Qué queremos hacer? Aumentar de 5 millones que hoy reciben este apoyo a 6 millones. Y además dar el apoyo alimentario, es decir, sin las becas, a por lo menos otras 800,000 familias, con lo cual nos permitiría que 33 millones de mexicanos, 1 de cada 3, los más pobres del país, reciban un complemento que les permita compensar su ingreso de manera tal que puedan evitar caer o profundizar su situación en pobreza extrema. Eso implica, amigas y amigos, un esfuerzo enorme que estamos pidiéndole al Congreso, que aún a pesar de la severidad de finanzas públicas, pasemos de 40,000 a 65,000 millones el presupuesto de oportunidades. Se reforzaría además la inversión en seguro popular, de manera tal que aumentemos 20% este presupuesto, un presupuesto, por cierto, que entre 2006 y 2009 ya se ha triplicado, de manera tal que no abandonemos nuestra meta de lograr cobertura universal de salud en México en esta administración.
es decir, medicinas y tratamiento para todo mexicano que lo necesite. En suma, estamos proponiendo una combinación de medidas que nos permitan conservar el equilibrio de finanzas públicas estructural y además acelerar las políticas de combate a la pobreza y de cobertura universal. E insisto, si mantener finanzas públicas sanas son una condición sine qua non para el crecimiento y el desarrollo, sabemos, reitero, que eso no es suficiente para elevar la competitividad. Y lo que hicimos en el presupuesto, en el paquete que envía al Congreso, fue introducir en los criterios de política económica por primera vez la agenda de reformas estructurales que se está proponiendo el gobierno federal. Una parte que ha pasado tal vez desapercibida por el peso intrínseco que tiene la valoración del paquete, pero que para mí es fundamental. Incluye una amplia agenda de reformas estructurales que nos permitirán eliminar los obstáculos que impiden el crecimiento del país y para ello proponemos una serie de reformas. Primero, en el sector financiero, una serie de reformas que nos permitan preservar su solidez, fomentar mayor competencia e impulsar más crédito al sector privado y a los hogares del país. Segundo, una reforma al sector laboral que promueva la productividad, la inversión, que respete los derechos de los trabajadores, sí, pero que nos permita incorporar al mercado productivo de trabajo a mujeres y jóvenes, donde la rigidez del marco legal actual les impide una incorporación eficaz. Tercero, una reforma al marco de telecomunicaciones, porque queremos asegurar condiciones de competencia en todos los segmentos de telecomunicaciones, la convergencia de tecnologías, la cobertura de servicios, es decir, las 3 Cs que centran la política del gobierno: convergencia, cobertura y competencia. Cuarto, una nueva generación en materia de reforma energética. Las reformas que logramos sí nos permitieron un avance que estamos aprovechando, pero tenemos que ir mucho más a fondo y mucho más lejos en materia, sobre todo de hidrocarburos. Quinto, una serie de reformas a las empresas del sector público, particularmente del sector energético, porque necesitamos hacer más eficiente el servicio que prestan y más transparente su administración. Sexto, una reforma regulatoria de fondo que haga del gobierno un aliado y un promotor del desarrollo, y nos proponemos que el próximo año haya una reforma regulatoria de base cero, es decir, los reglamentos, los decretos, los acuerdos, las circulares que no sirvan realmente para promover el desarrollo o que no tengan una justificación verdadera, tendrán que ser eliminados de tajo en un proceso en el que está comprometida la administración. Una reforma más en materia de competencia económica para fortalecer los organismos reguladores, para evitar abusos también y desde luego para asegurar mercados realmente más abiertos y competitivos. Y una reforma más que anuncié la semana pasada, que es una serie de reformas legales y de acciones para impulsar la construcción de infraestructura. En el gobierno federal ya hemos logrado llevar de 3% del PIB a 5% del PIB la inversión en infraestructura, lo cual en sí mismo, por cierto, es un cambio estructural también. Pero queremos ir por más, queremos facilitar la inversión en México y queremos una ley de asociaciones público-privadas, una ley que nos permita también utilizar precisamente mediante mecanismos financieros de mercado, no a través de gasto presupuestal como algunos interpretaron, sino mediante mecanismos financieros de largo plazo, financiar la inversión en infraestructura del país a través de mayores utilidades que se le generen a los fondos de ahorro y de pensión existentes en México. Sin duda, amigas y amigos, se trata de una agenda ambiciosa, pero es justamente lo que el país necesita. Yo creo que es precisamente el título de la reunión del día de hoy: retomar la agenda del crecimiento. Los problemas que hoy enfrenta México están exigiendo imaginación, están exigiendo voluntad y también están exigiendo determinación. Y con ese espíritu estamos trabajando en el gobierno federal y con ese espíritu queremos trabajar con el Congreso de la Unión. Yo espero que haya la altura de miras que el momento económico y social del país exige para avanzar en una agenda verdaderamente ambiciosa que contenga los cambios que hacen falta, los cambios que se necesitan y no solo los cambios posibles en la medida en que las comprensibles resistencias a esos cambios sean capaces de
de resistir. Yo quiero asegurarles, amigas y amigos, finalmente, que estos indicadores de que hablaba el secretario de Economía, que colocan a México, según diversas consultoras, en una posición muy competitiva ahora como resultante de esta crisis, que podrá ser, si ustedes quieren, por el tipo de cambio, podrá ser por la correlación nueva que hay en naciones asiáticas como en China, podrá ser por otras medidas que se están tomando. Por ejemplo, aquí se habló del proteccionismo. Muchos países están tomando medidas proteccionistas, efectivamente. Pero nosotros sabemos que el proteccionismo fue uno de los factores que retrasó la salida del crecimiento económico en la crisis del 29. Y en México, en lugar de recurrir también al proteccionismo, lo que hicimos fue incluso reducir aún más los aranceles del país. Porque la clave es que México, para ser competitivo, requiere una economía abierta y competitiva. Y estamos también buscando acuerdos e incluso explorando posibilidades de tratados de libre comercio con economías que sabemos contienen un potencial de crecimiento mayor, economías desarrolladas, como es el caso de la exploración que hacemos de un tratado de libre comercio con Brasil en este momento. En fin, amigas y amigos, en esta tarea, que no solo es tarea del gobierno, sino tarea de la sociedad, el talento, la visión y las ideas de los inversionistas y analistas económicos será fundamental para lo que todos hagamos. Sé que México cuenta con ustedes, de la misma manera que ustedes pueden contar con el gobierno mexicano. Muchísimas gracias.